Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a esta serie de vivos que empezamos ya hace un par de semanas. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Ahí está, ya está la profe, la vamos a invitar a que se sume. Ahí está, aceptar. Esto bueno, generalmente suele tardar un poquito. Ahí está. ¿Cómo va? Hola, chao, buonasera. Chao, buonasera. ¿Cómo anda la profe Vicky? La sensei. Bien, acá estamos, terminando la semana. Terminando la semana, terminando el viernes. Así que bueno, muchas gracias por compartir este ratito conmigo, con nosotros, con la comunidad. Este, yo contenta de tenerte. Piacere, Pero bueno, piacere mio, además, piacere mio. bueno, porque además la profe, además de ser profe de japonés, de ser alumna de Lingua Matters, también también es amiga, y bueno, eh, mucha gente también dice que nos parecemos. Tenemos muchas cosas en común, así que bueno, Somos para nosotras primas perdidas. somos primas perdidas, sí, 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 tal cual, tal cual. Este, para empezar, bueno, Vicky es profe de letras, estudió letras en la UBA y se recibió. Yo también, para los que me siguen hace rato, bueno, no profe, hice directamente la licenciatura, me faltó el profesorado. Pero bueno, ya a partir de ahí tenemos como algo muy fuerte en común. Y después, bueno, toda esta cuestión de los idiomas. ¿Cómo empezaste a estudiar japonés? ¿O cómo se te dio empezar a estudiar esto? Contanos, porque el público siempre se renueva. Bueno, gracias antes que nada, Iria, por la invitación. Espero que les guste escucharme, que no tengo tanto que ver con el mundo del italiano, ahora un poco sí. Yo empecé a estudiar japonés cuando tenía 11 años, porque me gustaba mucho el anime. Desde que tengo uso de razón, mi gran pasión era intentar entender lo que decían las canciones de los openings y los endings de anime y siempre me obsesionaba las letras, o sea, esto que decías, ¿no? Que nos une esta gran pasión que es la literatura y los idiomas. Bueno, yo me acuerdo mi primera palabra, la primera palabra que leí en español, Es zarpado porque, esto. porque era tal el nivel de la obsesión que yo tenía que no podía leer, porque no podía Mm, leer los carteles de la calle, en español estoy hablando, ¿eh? Que sí. nada, intentaba leerlo todo. Y mi primera palabra fue parrilla. Nada que ver con nada, era de un individual de un tenedor libre, porque yo intentaba leerlo todo, ¿viste? Y de ahí en adelante, pum, yo quería que me regalaran libros y Mm. que no tuviesen dibujos, y bueno, nada. Pero japonés empezó por el anime, y la misma obsesión que me pasó con mi propio idioma, con el español, me pasó con el japonés, que yo decía, yo quiero poder leer esto, poder entenderlo y poder saber qué significa. Y bueno, rompí tanto que me terminaron mandando. Pero bueno, en ese entonces era difícil porque no había mucha información, yo no tenía internet en mi casa, eran los 90 chicos. Ah, bueno, yo nací en el En los 87. 90, sí, sí, En los sí, sí. principios de los 2000, en los principios de los 2000, uno tenía que ir al ciber, porque el internet estaba recién empezando a Ah, llegar a las casas, ¿viste? Y todavía yo tenía muchos compañeritos que ya tenían internet, pero yo no tenía todavía. Yo empecé a tener internet más o menos a los, creo que 14, 15 años. Y nada, tenía que ir al ciber a buscar la información, me acuerdo. Eh, y lo bajabas en entonces, un disquete, me la seguro. bajaba, llegué a usar disquete, Sí. también llegué a usar CD y llegué a usar pendrive, por supuesto. El pendrive era lo mejor del mundo, qué maravilla el Sí, pendrive. cuando llegó el pendrive. Era como Ahora todo es la increíble nube. que tanto entrar en un pendrive, en algo tan chiquito, sí.
pero bueno, sí, y la verdad que el anime fue todo por, bueno, sí, Magic Kids, miraba mucho de chiquita, en Locomotion, después fue Animax, y todos los animes que veía, todos yo quería saber qué significaban, y después me empecé a meter en la cultura, en la literatura, bueno, fue como una puerta de entrada al anime. Sí, 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 sí. Sí, como muchos de los consumos culturales creo que son puerta de entrada, ¿no? Para tantos idiomas. Uno por ahí se vuelve fan de algo y a partir de ahí empieza a estudiar porque quiere saber lo que dice, no sé, las letras de las canciones del grupo que más le gusta. Ahí está David, que es un genio total, que somos de la generación del Magic Kid, sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo hoy me puse De Sailor mi uso Sailor Moon, Moon para darle la bienvenida a nuestra invitada. Porque sí, sí, yo gran fanática de Sailor Moon desde chica, así que también. Ahí, me delata la edad. Hoy me vieron el buce y me dijeron, ah, qué bueno, buceli, eh. pero a mí me Bueno, sé encantaba lo que soy. también. Sailor Moon. Y bueno, Sí, para quienes la siguen a Irene, porque yo me enteré después que ella estudió japonés un tiempo también. Acá hay un crossover sí, interesante. sí, sí, sí. De hecho, tengo ganas de volver a estudiarlo en algún momento. No podemos decir fecha porque ni yo la sé todavía. Pero sí, en una de mis muchas vidas, sí, sí, hice el camino de Punta Alta Bahía los sábados a la mañana, que mi mamá me llevaba en auto, me esperaba las 2 horas que duraba, y yo El contenta curso, porque sí. sí, porque estaba aprendiendo. Yo lo hacía, obviamente, por el anime de mi mamá, porque creía que me iban a dar alguna beca o algo, pero bueno, en fin. Fue una experiencia muy linda y tengo hermosos recuerdos de haber estudiado japonés. Pero bueno, hasta donde sé, vos también estudiaste inglés, ¿verdad? Sí, estudié inglés y fue una escuela bilingüe, obligada por mi madre, ¿eh? Obligada por mi madre a estudiar inglés porque la condición de que yo estudiase japonés era que yo tenía que convertirme en un ser bilingüe y que ese segundo idioma tenía que ser el inglés. Esto es Mm, porque el deseo frustrado de mi madre fue estudiar inglés. Y como buen caminito del padre y la madre que no pueden hacer sus cosas y obligan a sus hijos a hacer las cosas, bueno, mi mamá me obligó a estudiar inglés. O sea, literal me acuerdo que me dijo, ¿vos querés estudiar este idioma? Bueno, vas a tener que estudiar inglés. Y de hecho, a veces cuando me escucha, ella en su desconocimiento total, yo la quiero un montón a mi mamá, pero me dice, estás perdiendo tu inglés por tu japonés. No, mamá, los idiomas no se pierden, no entendés nada. Pero bueno, ella, yo me acuerdo que era chiquita y para mí fue terrible porque era como, bueno, la condición es que yo tengo que estudiar este idioma para poder estudiar este otro. Entonces me mataba estudiando inglés, no me gustaba nada. no, Y me era como, bueno, es la razón por la cual tengo que estudiar. Para poder estudiar japonés tengo que bancarme esta. O sea, tuve materias en inglés, tipo, yo iba a una escuela bilingüe, entonces tenía materias en inglés, tenía biología y tenía biology, tenía historia y tenía history, tenía matemática y tenía maths. O sea, matemáticas en inglés, era lo peor nada. del mundo. Toda la clase en inglés, todas las pruebas en inglés, o sea, a ese nivel, era un bilingüe posta. Sí, las únicas cosas que me gustaban, bueno, las clases de literatura estaban buenas, porque leer en el idioma original está bueno. Pero, sí, siempre, siempre. Es lo pero mejor, la bueno, mejor parte. sí, no, igual después no terminé en la escuela bilingüe, pasaron cosas y me tuve que ir, eh, Mm, y terminé en un instituto de idiomas, digamos, una cultural mm. inglesa, pero sí, digamos, me recibí inglés, como dice mi mamá, porque rendí el First Certificate, pero eso no significa nada, o sea, simplemente rendí hace mucho, mucho tiempo, así que me reconecté con el inglés, sí, durante el último año, ya ahora tuve que dejar de tomar clases porque, bueno, nada, uno no tiene una vida sola, ¿viste? Y estuve estudiando con Lau, de Mm. Norfolk, que también es amiga en Te común. mandamos un beso. Acá el chivo, todos los chivos. Todos los chivos que se Todos puedan. los Sí, chivos sí, que se sí. puedan. En el Conversation Club, que eran clases de conversación específicamente. Y la verdad que yo al día de hoy estoy agradecida en realidad con mi madre, por haberme hecho Mm. estudiar inglés, porque fue una cosa que me permitió comunicarme con un montón de personas, que te abre realmente un montón de oportunidades laborales
y que también en cierto sentido terminó gustándome. O sea, en un momento del aprendizaje me empezó a gustar, después lo empecé a odiar de nuevo, y gracias a este último tiempo de conexión con el idioma desde un lugar más de disfrute, porque yo soy y fui la que dije, bueno, quiero volver a estudiar inglés, fue que me empezó como a gustar de nuevo un poco el acercamiento con la lengua desde un lugar más amable. Pero bueno, al principio fue como, Lau siempre me dice, vos sos el caso típico de la chica que odiaba inglés porque la mandaban obligada. Aparte tuve, nada, con inglés, puff, pero tendría que ser un vivo con Lau. O sea, cuando entré en la escuela bilingüe, me tuvieron que nivelar y yo estaba muy abajo. Entonces tuve que pasarme un Ah, verano entero estudiando inglés uh, para poder rendir no, no, y un con más examen razón de, con un examen de nivelación en donde yo pudiese pasar creo que era quinto grado completo, porque yo entré en la escuela en el primario y ponerle que entré en tercer grado de inglés y cuarto grado del colegio normal. sí, Entonces, durante claro. todo el verano, me acuerdo que ese fue un verano del horror porque me llevaban a la casa de Miss Lorraine, que la verdad que era un No. embole la clase, o sea, era estar ahí con la señora hablándome en inglés y no sé cómo hice, pero después me saqué las mejores notas y dije, bueno, ya está. Ahora, Bueno, justamente retomando eso, me gustaría hablar que ahí me parece, hay un poco, no sé si no es un prejuicio, pero podríamos decir que es un preconcepto, que es como que a las profes de idioma eh, se nos hace más fácil aprender una segunda o una tercera lengua. ¿Qué tanto es así en tu caso? ¿Y qué porcentaje crees que es fantasía? yo Ahora ya creo, pensando en el italiano en estos 3, 4 meses que estuviste estudiando. no, yo creo que es una fantasía total, por lo menos en mi caso, sí me da cierto tipo de conocimiento de proceso de aprendizaje, de saber que es un camino largo, que me puedo equivocar, que si no lo practico no me va a entrar, y no importa que, hay gente que me dice, mi papá me decía todo el tiempo, si vos aprendés, ay, si aprendés italiano, en 4 meses vas a estar hablando, pero como si fuese nativo, yo tipo, ¿de qué me estás hablando? Y hace 4 meses estoy estudiando y la verdad que tengo un conocimiento básico, o sea, así que, porque no le he podido dedicar el tiempo que me gustaría a lo que sé, a lo que estoy estudiando, porque la verdad es que también hay un tema que es estudiar siendo adulto, ¿no? Yo estudié Sí, ambos dos idiomas siendo muy chica, o sea, empecé a estudiar inglés cuando tenía, eh, no sé, también a la par que el japonés más o menos, o sea, empecé a los 11 japonés, a los 8 empecé inglés y era re chica. O sea, como sí, sí, que sí. tenés tiempo para estudiar, o sea, sos estudiante, es tu trabajo, onda. Y a eso voy, porque hay también, está súper interesante esto que decís, porque también hay varias cuestiones. Primero, el preconcepto de decir, estudio italiano y en 4 meses soy bilingüe y es, no, no sucede. Gracias a ese prejuicio, mucha gente viene un mes antes de su viaje a Italia y dice, dame todo lo que tengo que saber para desenvolverme en Italia y bueno, ya Perdón, sabemos cómo, no. ya Pasa lo sabemos mismo con cómo todos termina eso. pasa lo mismo con todos los idiomas. A mí también, me vienen y me dicen, me voy dentro de 2 meses a Japón y bueno, te acordaste tarde. O sea, por lo menos un año antes, hermano. Un año Y del un idioma te pido, año, ¿no? Un año sí, como para defenderte, con lo mínimo. Mirá lo que te digo. O sea, ni siquiera es sí, una sí. cuestión de, Pero aplica también por- al español, ¿viste? Porque vos decís, bueno, sí, japonés, porque es algo que a las personas le puede resultar completamente diferente, cualquier, pero al italiano, para cualquiera, tal cual, tal cual. Bien, y acá Clau nos manda también una pregunta, dice, ¿crees que solo la edad? Eso era la segunda parte de lo que yo quería decir, eh, que no hay nada, ni siquiera hay estudios científicos que digan que cuando uno es adulto eh, no puede aprender idiomas. Por eso ya de por sí también es un preconcepto que le ha hecho bastante mal a la gente, sí. a la gente en general. Sí es cierto que uno aprende diferente, pero yo creo que la mayor diferencia es lo que vos decís. Cuando uno es chico y es joven, tenés que sentarte a estudiar y es lo Estudiar, único que tenés que hacer. claro, claro, o sea, te Y puede gustar o no, pero cuando sos adulto tenés otras herramientas, tenés más capacidad de abstracción, eso te va a dar atajos
pero tenés tu vida, tenés el trabajo, y uno a veces tiene que estar haciendo malabares con muchas de esas cosas. Claro, Entonces no es una cuestión de falta de cerebro, o dice, no, bueno, mucha gente me dice, no, soy muy duro, qué sé yo, o siento que tengo que repetir tanto. Bueno, no, también no. Cada la quien tiene atención. su proceso. Yo pienso que no es una cuestión de edad, es una cuestión de tener el tiempo realmente para sentarse y el tiempo que uno necesite, porque no es lo mismo para vos, para mí, para alguien más. O sea, realmente como que en este último tiempo me di cuenta de que, claro, no es lo mismo estoy haciendo de adulto, porque no tengo tiempo. O sea, tengo que trabajar, tengo que corregir tareas, tengo que dar clases, tengo que hacer esto y el fin de semana. La verdad que quiero distraerme un toque. Y cuando me quiero dar cuenta, uy, no, la tarea de italiano. Y es como, estoy ahí haciendo en último momento, por ahí no me puedo sentar a hacerla como corresponde. Perdón que te lo diga de esta manera, Irene, perdón, o sea, me siento la peor Qué alumna. horror, qué horror. Pero, o sea, cuando me siento, cuando me logro sentar y aparte también entrar en ese proceso en donde yo digo, bueno, me siento y le dedico y aparte me doy tiempo a entenderlo y procesarlo, ahí ya, por ahí estoy 3 horas estudiando y bueno, qué sé yo, es cada quien como encuentra su tiempo, porque lo ideal en Sí, realidad sí, sería sí. todos los días un poquito, y me decís 10 Todos minutos los no días un tenés, poquito. Sí. es increíble lo que te voy a decir, pero mi contacto con el idioma, los 10 minutos, lo tengo viendo memes en italiano. Más vale, sí, pero eso es buenísimo, sí, es una forma de engañar al cerebro, ¿no? Empezar a seguir páginas y cuando menos te querés dar cuenta, en- aprendiste algo, de Sí, un meme, de alguna profe que da algún tip, páginas, sino tipo, bueno, no sé, yo sigo en general La Stampa, que es un diario, y bueno, también noticias y tenés vocabulario periodístico. Hay millones de cosas que se pueden hacer para estar en contacto con el no, idioma sí, todo el tiempo. no, yo no seré muy buena alumna, pero sí intento estar en contacto con el idioma. Eso sí, intentar escuchar canciones. Cuando me fui de vacaciones me puse eso no te lo conté, me puse a ver a la RAI en italiano. Tomás, Y entendía, eh, decía, ¡ah! ¡Entiendo algo! Estoy muy feliz. Y le decía a mi novio, le decía, no, está diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, mira vos. Como que él no entendía nada. Porque también está siempre ese concepto que dicen, no, el italiano es igual que el español. ¿Dónde es igual que el español? Es me completamente lo sacaste de la distinto. boca, me lo sacaste de la boca, sí, 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 sí. Está eso, se entiende, ¿para qué voy a estudiar si se entiende? O también Primero, dice, yo entiendo todo, pero no puedo hablar, y hablar y entender son dos cosas son dos cosas aparte distintas. también, No, y sí. aparte que poder escribirlo bien, porque en los cursos tuyos, o sea, aprendemos bien, ¿no? Porque mi papá me dice, pero vos aprendés a escribirlo también, porque claro, él tenía sus abuelos que le hablaban en italiano y él decía, Mm, cuando yo era chico, entendía y algo hablaba, pero escribir mm, nada. Claro, pero claro, esas son habilidades lingüísticas distintas. Yo si aprendo un idioma lo quiero aprender bien, quiero poder leer bien, quiero poder escribir bien, quiero poder hablar bien, quiero escuchar y entender. O sea, todo completo, no solamente, ay, bueno, lo hablo y lo hablo más o menos, porque está esta cosa de que como el español tiene, el español sobre todo el argentino, tiene mm, el rioplatense, tiene esta cosa de que lo adaptamos mucho al tono de cómo es el italiano. Si ves una película, el otro día vi una cosa también en Instagram que decía, este es el español de 1950 y pico, y mm, mezclaban con un montón de cosas de italiano, porque claro, el lunfardo, el otro día, bueno, vi guarda, porque viene de mm, guardare, de mirá, guarda, claro, sí, y yo sí, me quedé sí. como, wow, o sea, estoy como redescubriendo mi propio idioma, inclusive, increíble. Eso es hermoso, a mí me provoca, ¿sabes? Siempre cuento la misma anécdota que parece una pavada, una señora que después de la primera clase, la primera clase siempre es pronunciación, aprendió cómo se pronunciaba de verdad su apellido. Y se fue Claro, recontenta. Dice, así que mi apellido se pronuncia así. Así que lo digo el día de hoy y me pone todavía la piel de gallina. Pero es eso, es reencontrarse con el pasado, reencontrarse con los abuelos, reencontrarse con esto, ¿no? El idioma. Ahí escribió
la profe Romy de portugués con Romy dice que no se entiende cuando la gente viene prendida a fuego que quiere Ay, es aprender en portugués. poco tiempo. Bueno, ahora tengo una alumna que está viviendo en Brasil, es una chica chilena que se mudó a Brasil Mm. por trabajo, y ella trabaja en una empresa japonesa. Imagínate el quilombo de idioma que tiene en la cabeza. Y portugués no sabe, está Pobre. aprendiendo, y prefiere hablar en japonés antes que hablar en portugués, ¿entendés? Y O sí, sea, yo preferiría hablar, sí, 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 en ¿dónde otra está la cosa, sí. lógica para el que dice que No, el portugués y el español es lo mismo? También, o sea, no, yo tengo ¿cuándo? cero neuronas que entiendan portugués. Te lo Yo juro, también. te lo juro. Es como, tío, acá hay algo, hay un trauma porque no, Yo no, no. también yo tengo negación también con el portugués. Mirá, hasta en eso nos parece. Bueno, pero no lo digas así, no seas, No, negación me no, parece, no, me parece que es un idioma que no sé, que me cuesta, ¿viste? Como que no, hay idiomas que a uno no le llegan. Está todo bien, es como que cada quien tiene lo suyo, digamos, ¿no? Así que no es que no me bien, guste acá tenemos tampoco. un mensaje que dice, a mí me hubiera gustado que me enseñaran japonés conversándolo en japonés para incorporarlo desde el principio. Es que en realidad una clase ideal debería poder eh, Abarcar todas las habilidades lingüísticas. abarcar todo. Por una cuestión de que, bueno, las clases a veces son un poco limitadas porque depende del curso de la clase, pero incluso las clases de, no sé, institutos en que vas 2 veces por semana y qué sé yo, ni siquiera esas clases hacen como todas las cosas por igual, porque incluso esa gente, voy a tirar flores, pero incluso esa gente me contacta y me dice, hace tantos años rendí el A1, A2 y D, pero no hablo una sola palabra de italiano. Y ahí es cuando vos decís, bueno, sí, la cantidad es evidente que no te da, no es lo mismo que calidad, porque no son clases que están equilibradas, que están Claro. pensadas para que puedas hacer, Aparte, pues, escribir, hablar, entender. no, pero aparte, yo acá sí te tengo que tirar flores porque esta semana leímos un cuento, un cuento. O sea, y yo estaba sorprendida, porque la realidad es que con todo lo que me ha pasado en este último tiempo no me pude sentar a estudiar tanto, y estaba sorprendida de que entendía. Decía, ay, Sí, sí, estoy sí. entendiendo un cuento. O sea, como que de la nada me visualicé pudiendo leer en italiano. Eso sí, te puedo decir que es muy distinto que el japonés. O sea, el japonés tiene una barrera con el tema de la escritura que es muy grande, porque no solamente con los silabarios básicos, sino que tenés que aprender Mm. kanji, que es otro sistema de escritura distinto, y ahí ya es como que es una gran barrera. En cambio, poder, después de 4 meses, leer, aunque sea un cuentito chiquitito, y entenderlo, es una satisfacción total. Y se nos viene la novelita, ya dentro de poco, porque eso también es otra cosa, sí, 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 sí. Es otra cosa que por ahí, no digo todos, pero también hay personas que me dicen, la verdad que mi objetivo sería leer un libro entero en italiano. Y por ahí ya llevan 1 o 2 años. Nosotros desde el primer año ya estamos leyendo. Está bien, no será una novela en idioma original, pero es una lectura adaptada, No obviamente. importa, Pero así se empieza, es lo mejor que hay. obviamente, ¿Sabes cuántos ¿sí? alumnos que me vienen y me dicen yo me anoto porque quiero, no sé, leer manga en su idioma original, quiero poder escuchar anime sin subtítulos, quiero poder escuchar la canción que me gusta y entender, o quiero, por ejemplo, no sé, leer un videojuego, porque tengo muchos alumnos que le gustan también los videojuegos y tengo un alumno particular que la primera vez que terminó su primer videojuego completamente en japonés, me dijo y fue una gran felicidad para mí porque era uno de sus objetivos. O sea, un videojuego completamente en japonés. Y donde se tiene que leer mucho porque era como una novela medio visual y la verdad que es súper satisfactorio eso porque Sí, y hablar. es muy difícil, pero es más del lado pasivo del idioma. O sea, poder Sí, leer, comprender, poder escuchar, entender. Pero en tus clases también, o sea, leímos el cuentito y después nos hiciste escribir un final. Entonces ahí, cuando nos tuvimos que sentar, yo dije, no voy a poder escribir nada. Y después de la nada me di cuenta de que sí, algo puedo escribir. Ah, o sea que también puedo hilar, aunque sea un poquito, una oración, un párrafo, aunque sean cosas sencillas, porque ahí lo dijiste vos, no es una cuestión de cantidad,
es una cuestión de que con poco uno pueda transmitir lo suficiente, ¿no? Esto que no, Sí, no, sí. no hay que saberse 25.000 millones de gramáticas, 25.000 millones de palabras, por ahí, sabiendo poco, entre comillas, pero bien, bueno, entonces es un montón. Sí, sí, una buena base desde donde ir partir, desde donde partir e ir construyendo, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer siempre en los primeros años, que me parece son fundamentales. Después ya uno se puede relajar a partir de B1, que parece que no, pero los temas un poco se empiezan a repetir. Es como que A1 y A2 es lo heavy. Si uno puede manejar un buen A2, el B1 ya después, los temas, si bien pueden llegar a tener alguna dificultad, ya uno los enfrenta con otro bagaje de cosas que ya adquirió y ya las tiene bien frescas, ¿no? Eh, eh, pero quiero preguntarte, porque bueno, ahora nos estás contando de las sorpresas que tenés después de tan poco tiempo estar estudiando italiano. Al principio, ¿qué es lo que te sorprendió cuando empezaste? Uy, todo era muy distinto. O sea, yo soy el caso contrario del alumno, porque calculo que debes tener mucha gente que, por similitud del español, qué sé yo tengo la cabeza tan japonizada, hablando mal y pronto, que claro, era como que a veces yo en clase no me escuchás porque lo digo bajito, digo hi. Hi como sí, en japonés, ¿entendés? Tipo, Sí, sí. y yo tipo, entonces es como que yo estoy acostumbrada a hablar en japonés en clase, a que si la estructura del idioma otro, ni siquiera es el inglés, es el japonés. Porque yo creo que, por más que haya sido mi tercer idioma que estudié, fue el que más horas de estudio le dediqué. Más que el inglés, inclusive, tal vez. Entonces, es como que me costaba entenderle la lógica a un idioma y pensar que podía llegar a ser parecido, entre comillas, al español. Y cuando pensaba que era parecido, ¡pum! No, no era parecido. Y digo, no, loco, esto es un engaño. Al final no es parecido. No, Me están mirá cómo se estafando. pronuncian. Me están estafando, mirá cómo se pronuncian las cosas. Pero, ¿qué es esto de los verbos irregulares? ¡No! Pero al principio sí, la pronunciación fue como la gran sorpresa. Pensar que era más fácil. Yo pensé que iba a ser más fácil la pronunciación. No te miento, ¿eh? Bien, no, pero no tenés problemas de pronunciación. Quizás porque No, le has no. dedicado mucho a practicar Le, enfrente al espejo. sí, eso es lo que vos no sabés. Cuando nos mandás esos desafíos de mande un audio 25.000 millones de veces antes del que mando, practico. Así que no es tan fácil. Entonces me doy cuenta que funcionan. Bien, bien ahí. Me estoy Sí, anotando cosas. sí, funciona mucho. Las consignas semanales esas, porque aparte de las clases y de las tareas, tenemos unas consignas semanales extra que son como para poder, yo también lo hago, o sea, yo hago lo mismo. Es muy loco porque hasta en eso somos espejito. En los cursos míos también tenemos consignas semanales que no siempre son ejercicios de audio, pero a veces sí. De hecho, esta semana con un grupo tenían trabalenguas de japonés y los Ah, tenían que, sí, y los tenían que mandar. Y vos también no hiciste hacer trabalenguas. Y me sí. acuerdo que la pifié, pero bueno, lo intenté. Obviamente, obviamente. No, el mundo es de los valientes, lo digo siempre. Así que, eh, sí, bueno, pero el tema de la consigna semanal, bueno, es lo que me gusta de estos vivos, porque el otro día que hablé con Cecilia, eh, que bueno, esto de estar hablando desde otro punto de vista con mis alumnos, me da como un feedback o una perspectiva que no había pensado. Entonces, también esto como que yo me sorprendo con esto que me decís de la pronunciación y bueno, y me encanta saber de que los audios los practican un montón hasta que los mandan, Y porque porque creo, a estoy uno le casi da segura que no sos la vergüenza. única. A uno le da vergüenza, decís ahí, por ahí pronuncia una cosa mal, pero pasa en todos los idiomas esto, ¿eh? Es como que en el japonés Sí, también pasa mucho que dicen, no, tengo vergüenza. Bueno, sacate la vergüenza, porque si no, ¿cuándo vas a practicar? O sea, si no practicas en el espacio de la clase, ¿cuándo vas a practicar para mejorar justamente tu pronunciación, tu fluidez, sí, tu confianza con tu voz en otro idioma?
es lo que yo digo siempre. Y después me encuentro a mí misma estudiando otro idioma, teniendo los mismos problemas que tienen mis alumnos, diciendo, tengo miedo de decir una palabra mal, tengo, ay, qué vergüenza decir tal cosa en italiano, a ver si pronuncio la cosa mal, a ver si tal cosa, no, qué vergüenza leer en clase. Sí, sí. Es que yo estoy convencida de que a mí no me gustaría tenerme a mí misma de alumna. Y creo que aplica a todas las profesoras. No, Y nunca me puse a pensar que eso pudiese llegar a ser ni siquiera posible. Qué horrible situación. no, claro, sí, sí, porque yo digo, esto que estoy haciendo como alumna, porque yo también estudié varios idiomas, y el último que estudié ya fue de adulta, y a veces hacía cosas que yo decía, yo soy infumable y me estoy dando cuenta de que soy infumable, pero voy a ir hasta la profesora y le voy a hacer esta pregunta igual, porque no me importa, porque soy infumable. Y digo, si algún alumno me viniera así, le daría una patada, porque digo, no puedo ser tan infumable. Entonces ahí es cuando me doy cuenta de que soy la alumna que no me gustaría tener, pero yo siempre trabajé para ser la profesora que me hubiera gustado haber tenido Claro, claro, bueno, cuando era eso sí, chica. totalmente, totalmente en la misma posición. O sea, todas las cosas que yo hago en clase son las cosas que a mí me hubieran gustado tener como alumna, digamos, ¿no? Y pensar que como docente lo puedo transmitir. Así que en esa posición, todas las falencias que yo sentí que no tenía, porque por ahí el docente no tuvo las herramientas, o por ahí yo no, justo no pegué con la persona indicada, dije, bueno, yo quiero esto y esto y esto. Si a Mm. alguien le copa, buenísimo. Y si no, bueno. Cada No, quien obviamente que encuentra. siempre hay esto, ¿no? De el alumno que uno quiso ser, que el profesor que uno quiso tener, no es por ahí el profesor que fulanito menganito hubiera querido tener. Entonces siempre uno va a tener como va a tener como alguien que le cope y alguien que va a buscar otra cosa. Tenemos un par de mensajitos, perdón que te interrumpo, Sí, pero sí, sí, bueno, está prendido tengo fuego que el leer, mundo. tengo que leer a mis alumnas que me tiran flores, si no es ahora, ¿cuándo? Por favor. Isa, que dice que mandó el audio de 2 minutos y lo ensayó un montón de veces hasta que se animó a mandarlo. Después Ceci, que fue en el vivo de la semana pasada, que dice, qué interesante lo que cuenta como alumna. Es que me parece que estos vivos están buenísimos en ese sentido, de que ver qué nos pasa como alumnos o como profesores hablando con los alumnos es algo que decís, ah, mira, no lo había pensado así. Nos vuelve de cierta manera un poco más empáticos, ¿no? Nos para desde otra perspectiva y también, bueno, uno aprende a saber decir, bueno, esto entonces funciona, no funciona, por más que uno sepa que funciona, que el otro te diga, sí, está No, no, funcionando, no. Irene, te lo reafirma. está funcionando muy bien. Yo estoy muy contenta con las clases, siempre te lo digo. Yo también he tirado muchas flores después de clases, cuando me siento a ver por ahí alguna clase que no alcanza a ver, cuando me pongo a repasar. Es muy llevadero, es muy ameno, es muy participativo, tenés un montón de recursos en las clases, muchos juegos. A mí me encantan. O sea, es un momento que yo creo que te lo dije, era mi momento de felicidad de la semana. Decía, ay, bueno, va a llegar el jueves de la clase de italiano, y que últimamente no he tenido tanto tiempo para dedicarle, lamentablemente. Pero bueno, ya me voy a acomodar y a por ese Sí, sí, viaje sí. No, y a es por que, ese viaje a Italia. bueno, ahora vamos a hablar de las metas a corto y largo plazo, pero bueno, la verdad es que me parece que la actitud que uno tiene que tener hacia el idioma es de decir, no es una carga, sino es ese momento en la semana en el que lo dedico para mí y en el que voy a estar presente haciendo eso y que lo voy a pasar bien también. Que bueno, a veces pasarlo bien tiene sus desafíos en cuanto a que, bueno, me va a implicar usar una neurona de más, quizás, de la que estoy acostumbrada durante la semana. Pero es como los acertijos, ¿no? Uno se plantea ciertos acertijos y, pucha, está bueno decir, voy a resolver este acertijo a ver qué pasa. Entonces,
uno lo resuelve porque está aburrido, por cosas, y estás moviendo la neurona. Es como, ¿por qué están de moda ahora las salas de escape? Si Es tenés que pensar un verdad, montón es para verdad. escaparte. O los juegos de mesa en los que tenés que romperte la cabeza. Entonces, que el esfuerzo mental deje de pasar como una carga, ¿sí? Porque de pronto No, es estar practicando, estar divertido. aprendiendo, es divertido. Es divertido. O sea, yo espero poder organizarme mejor esta segunda parte del año y ser una mejor alumna. Y poder dedicarme mi horita semanal extra de la clase a sentarme y repasar, porque, o sea, me di cuenta yo, teniéndome a mí misma en esta posición, que es lo que yo le digo siempre a mis alumnos: si no se sientan fuera de la clase, aunque sea un ratito, chicos, no van a ver avances, porque magia no hay. Es No, vaya como no, no existe, sí. no existe, no existe la magia. Vayan a, no sé, como dice mi amiga Flor, vayan a Harry Potter. O sea, si yo pudiese con una hora y media semanal de clase de italiano absorber todo lo que necesito para poder mágicamente hablar en italiano, bueno, entonces ya serías una maga, vos. Y yo sería, no sé, Sí, también sí, sí. maga. Pero también sería Eh, feo, porque uno se salta un poco el proceso, te salteaste el proceso. En este yo mundo creo en el que que queremos todo ya, sí, en este es mundo que un queremos garrón. todo ya, yo creo que está bueno ver el proceso de pasar por un momento en donde yo no sabía nada de italiano, pero nada, nada, absolutamente nada. Yo arranqué de cero. Todo el italiano que tenía, no sé, la Dolce Vita y, no sé, chao y laboro y creo que hasta ahí, digamos, ¿no? Eh, Buonasera, buongiorno, no sé, muy pocas palabras, o sea, no, no, no. Inclusive, mirá lo que voy a decir, pensaba que como había estudiado latín, por ahí en una de esas me resultaba fácil. No, tampoco, no tiene absolutamente nada que ver. Es como, bueno, todos los preconceptos sabidos y por haber, sí, te puedo decir que son todos mentiras. No se parece al español, no se parece al latín. No vas a aprender a ser fluido en el italiano en 4 meses, a menos de que te sientes, no sé, todos los días a estudiar y así todo igual, no lo creo. Eh, no sé, tenés que dejar todo y dedicarte a estudiar un idioma, pero eso pasa con todos los idiomas, a fin de cuentas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, lo importante, ¿no? Dice, es divertido y es un desafío, dice Clau. Ay, Clau tuvo su primera clase esta semana. Claudora, le mando un beso. Se adaptó hermoso al grupo. Este, sí, esto de disfrutar el proceso, porque de aprender, más allá de que uno se lleva una herramienta, de que uno se lleva algo para toda la vida, eh, porque es un skill súper copada poder hablar otro idioma, o poder, por ahí, no hablarlo, pero sí tener unos conocimientos básicos, más o menos. Ese sería como el resultado final, pero es... si no pasás por el proceso y lo pasás bien, es como que si todo se convierte en una acumulación de cosas Claro, sin ningún sentido. en un tedio, sí, sí, o sea, Sí, te me acumulas acuerdo, cosas sin sentido, sí. sí, me No, no acuerdo sé, no. cuando estudiaba inglés que me pasaba eso, que yo sentía que era como un tedio hasta que le encontré como la vuelta, el gustito, digamos, Mm. ¿no? Pero sí, estudiar por estudiar y no disfrutarlo no está bueno. O sea, bueno, tengo la suerte de que me guste estudiar idiomas y que me parece hermoso estudiarlos y que creo que es también súper válido apreciar el proceso de aprendizaje, que uno nunca deja de aprender también. O sea, como que siendo profe también sabes eso, que nunca vas a dejar de aprender. Entonces, yo sé que hasta inclusive cuando sea una master capa del italiano, espero en algún momento, voy a tener Ujú. algo nuevo que aprender. Sí, siempre, yo aprendo para todas las clases aprendo, desde el año pasado que estoy con los talleres de conversación, que la verdad que cada semana en la que tengo que pensar por ahí un tema, que digo, bueno, a ver, ¿qué se está hablando? ¿Qué está hot en este momento? ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa acá? O fecha de qué se celebra, y siempre por ahí tengo que revisar material nuevo o revisar en internet y aprendo cosas nuevas, así que no solamente eso, sino ya el hecho de armar la clase
te está dando como esa cosa y bueno, yo insisto con lo enamorada que estoy de las propuestas de los talleres de conversación, que son mi propuesta soñada, y ojalá Parole, todos parole. pudieran. Parole, parole, sí, 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 porque es como esas clases que me permiten conectarme con mi otra gran pasión, que es la literatura, que es la escritura. Ya voy a llegar Eh, a eso. sí, 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 sí. Es más, ya si querés te podés anotar en el inicial. Ya con 4 meses, yo ya No, los invito Ires, a anotarse al parole no, inicial. eso es un montón. La invitación Para. está, después vos verás qué haces con ella, vos verás qué haces Bueno, con ella. Pero me parece eso, ¿no? Decir, bueno, eh, desde la creatividad, cómo conectarse con el italiano real, eh, más o menos también ver el material que hay disponible, pero también recurrir a material auténtico. No sé, es como que se están perdiendo una gran propuesta los que no estén, los que no se sumaron todavía. no, yo le tenía ganas, pero bueno, ahora que me das esta información de que después de 4 meses yo me puedo unir, bueno, voy a tener que consultarlo con la almohada. Eh, me parece muy interesante que ya de entrada se pueda, digamos, armar algo, porque con japonés me parece que es un poco más complicado. Armar así una Sí, sí, propuesta de sí. conversación, muchos me piden conversación desde inicial o algo así, y lo estoy Lo que pasa es intentando que conversación craquear, desde cero, no, ya ahí no, sé que hay profes que no. lo hacen y no, la verdad que no conecto mucho con esa idea, pero sí ya si tenés una base, eh, yo creo que sí, conversación con unos meses, viendo el presente, la conversación inicial, Claro, viaja, no, va, es que son idiomas que sí son más amables, o sea, el sí, italiano, por ejemplo, es un idioma que sí se puede llegar a prestar por una cuestión de que no tenés que aprender un sistema de escritura nuevo, la conjugación de gracias a Dios, los verbos regulares, si te las aprendes, bueno, entonces estamos bien, después cuando aparecen los irregulares, bueno, estamos en problemas, pero ya con el presente tenés un buen abanico de cosas que puedes hacer. claro, Eh, tenés un tenés un colchón en el cual, colchoncito, sí, sí, pero con sí. el japonés te diría que está un poquito difícil. Un poco más difícil, sí, sí, sí. Acá Ceci dice, Parol es muy motivador poder hablar un poco más y con temas súper motivadores. Sí, sí, es lo que me pasa a mí, que a mí me remotiva preparar las clases. A veces digo, bueno, ¿por qué soy así? Me enojo conmigo porque me lleva un cierto tiempo. Y digo, y podría repetir alguna clase, y por ahí veo las clases del año pasado, porque ya Parole Intermedio cumplió un año, me salieron las fotos que ayer cumplió un año el Parole Intermedio. Digo, pero ¿qué pasa si de esas clases puedo agarrar y adaptar y volver a dar? Y las miro y digo, no, 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 quiero hacer, ¿Por qué eres creo así? que ¿Por qué eres sí, así? bueno, sí, nos pasa muchas, pero digo, no, yo creo que tengo una propuesta superadora a esta primera clase. Eh, Así que bueno, eso me pasó esta semana. Eh, sí, iba a agarrar esa primera clase y dije, no, ¿por qué mejor no aprendemos malas palabras en italiano? Qué divertido, qué divertido. Y ahí agarré que es una fotocopia que tengo, que es Taui eufemismo en latín. Bueno, es de latín, pero habla un poquito de todas esas cosas. Dije, ay, porque yo estudié esto en la universidad, lo agarré y lo moví de lugar nada más, porque no lo abrí demasiado, pero para la clase, para la semana que viene capaz que lo consulto. Así que dije, no, no, vamos a complicarnos la vida. Malas palabras en italiano. Así, dije, y bueno, sí, sí, una después dice, ¿por qué soy así? Y bueno, pero de paso, una también encuentra malas palabras que no conocía, No, se sorprende. es que sentarse a preparar clases hoy estuve todo el día haciendo eso. Ah, Para el que sí, piensa que el sí, profesor sí. solamente da clases durante 1 hora y media o cuando se sienta a dar clase, oh, por Dios,
preparar clases, ¿por qué eres así? A veces estoy 5 horas para preparar una clase de 1 hora y media. Y sí, 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 sí. Porque siempre sabes que hay algo que lo podés cambiar y que va a quedar mejor, y a veces no No, sabes qué, y y te estás sí, quemada, y al día siguiente te levantás y decís, ah, y era eso lo que tenía que cambiar, y volvés y lo sí, por cambiás. eso, por eso siempre digo lo mismo, el trabajo del docente nunca se termina, porque en todos lados vemos No, material de estudio, es como tenemos sí, una sí, sí. psicosis ya directamente, que estamos así tipo todo Totalmente, el tiempo. totalmente. Sí, Pero sí, bueno, sí. Ya llevamos casi 45 minutos hablando. sí, no sé No, no nosotros sé cómo termina. Sí, por favor volvamos al cauce de la conversación, porque si no, volvamos, sí, sí, nos tienen que amordazar. Me gustaría, porque me voy a saltear algunas preguntas, igual más o menos ya las habíamos estado, las abordamos, más o menos de manera indirecta, pero yo no quiero dejar de hablar de literatura. Eh, Porque a las dos nos gusta, estamos locas por la literatura. Pero ahí atrás se ve mi biblioteca que sigue sin acomodarse, no se acomoda sola, lamentablemente, después de la mudanza, este, ya va a quedar más linda. Pero la pregunta es si leíste algo de literatura italiana, o tenés pensado hacerlo en el futuro, o tenés algún escritor algún, italiano bueno, que te guste. mi experiencia con la literatura italiana en realidad tiene que ver con la mano de la literatura del Renacimiento. Esa fue la materia que yo hice en Puan, digamos, cuando estaba estudiando letras, ¿no? Que bueno, obviamente leí los primeros, digamos, ¿no? Petrarca, un poco de Boccaccio, así todo muy clásico. Eh, y bueno, en realidad, eh, como que lo que a mí me encantaría es, no sé, decirte, no, una versión adaptada del de Camerón de Boccaccio en italiano, una cosa así, leer algo así, me gustaría. Me parecería sublime, como que, pero así más moderno, no. Creo que leí, lo más moderno que leí, un autor italiano, creo que Barico, es italiano, o estoy flasheando. Alejandro Ah, no, Barico. no, ¿cómo es? Alejandro Barico, creo que si no mal Mm, recuerdo. no, no lo conozco. Ya, después voy a chusmear. Eh, Escribió, si no mal recuerdo, el típico, Contemporáneo. sí, 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 escribió Mm. uno que se llama, creo que Seda, y un par de libros medio. Pará, Z, me lo pasaron, pero no me acordaba que era el autor. Sí, Mm. Acá sí, dicen sí. Emilio Salgari, muy bien el chat comentando, me gusta, me gusta. Algo vamos a leer de Emilio Salgari, no ahora, estoy spoileando, pero sí, 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 tenemos un Emilio Salgari en la biblioteca de los niveles, tenemos un Emilio Salgari adaptado, porque a mí me gustan los clásicos, lo siento, culpable, llévenme No, presa, sí, es necesario. está muy bien. De hecho, bueno, he de decir que soy medio desconocedora realmente de lo que vendría a ser literatura italiana. Cuando me la salteé, o sea, yo hice literaturas extranjeras. Me hice 1 millón de literaturas y esa justo me la salteé. Pero sí me enamoré de lo que vendría a ser el inicio, digamos, de cuando hice Mm. Renacimiento, literatura del Renacimiento, me enamoré de lo que vendría a ser tipo todo el origen de la civilización italiana, por así decirlo. Así que yo soy más clásica todavía, pues más viejo mejor, ¿viste? Me enamoré del de Camerón de Boccaccio cuando lo vi, después, ¿viste? Creo que te lo dije cuando viniste a casa, que te dije, ay, me encantaría poder leerlo en italiano. O sea, eso es como si tengo que decir un objetivo con el idioma, sí, me encantaría leer ese libro particular en italiano. Aunque sea italiano moderno, porque eso estaba escrito en italiano antiguo encima, o sea, como que no, boludeces no. Acá nos ponen en el chat Susana Tamaro, tampoco la conozco, me suena como que me la han nombrado, eh, pero bueno, también es vicio de la carrera, a nosotras, Conocer, especialmente, claro, conocer muchos autores y no haberlos leído, sí, por supuesto. sí, Camilleri, bueno, sí, sí, lo conozco, no lo leí, pero he visto a Montalbano, el que escribió el comisario Montalbano.
De hecho, bueno, algo muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, es que la isla de Sicilia tiene muchísimos escritores que a mí me gustan mucho, porque está Pirandello, ¡Ah! está... Ese también me gusta. Sí, sí, Luigi Pirandello, me había olvidado. 6 personajes en busca de autor. Sí, la obra de sí, teatro. este no lo leí todavía, pero en los cursos de italiano, reiterativa, leemos Pirandello, leemos Pirandello. Lo voy a sacar los libritos que tenemos acá como para mostrar. Leemos Pirandello, Luigi Pirandello, Lindo. novela peruano. Este es de una A2 un poquito elevado, pero lo leímos el primer cuatrimestre con los chicos de A2 y siempre gusta y deprime en partes iguales Pirandello pobre, pero bueno, es un poco lo que pasa, es como la vida misma. No te quiero sacar más tiempo, quiero que nos cuentes un poco dónde te seguimos, qué cursos tenés para Ay, ofrecer. Vi no, que no, cerraste las se, inscripciones. se termina la charla, Ire, porque yo me puedo quedar media hora más. Esto es como la radio, ¿viste? Ay, sí, No, lo que pasa bueno, es que me echan, si no, no, tenemos no. que ir a buscar las empanadas. Así Ah, que no, sí, olvídate, es viernes a la noche, yo acá sí, es si viernes a me la pongo a noche. hablar, ¿viste? Sí. No, bueno, me pueden seguir en Instagram, Japonés con Vicky, desde esta misma cuenta. Acabo de cerrar las inscripciones porque los cursos estaban abiertos para gente que quiera arrancar de cero, pero ¿quién te dice que, redoble de tambores, porque me quedó un curso así picando, así que por ahí abro un último curso antes de que cierre el año. Uno más. Uno más y ya, por Dios, basta. Porque si no, después llega el verano, la gente quiere descansar, quiere irse de vacaciones y también yo quiero descansar. Así que puede ser que un curso de nivel uno más haya antes de que termine el año. Y bueno, la oferta, digamos, de japonés con Miki es ayudarte a hablar japonés y perderle el miedo al idioma desde en la instancia de aprendizaje en la que estés, ¿no? Sobre todo ayudarte a hablar. Pero acá hacemos hincapié en todas las habilidades lingüísticas, ¿no? O sea, mucha gente me dice, yo quiero hablar nada más. No, disculpa, me vas a tener que aprender a escribir igual. No es que porque hacemos poco en conversación no se escribe, no se lee, no, no, no. Eso no. Como en las clases de aire que se ve todo de forma integral. Es íntegro, exacto, exactamente. Bueno, Vicky, la verdad que siempre un gusto. Me parece que vamos a tener que hacer una charla 2. Una segunda parte. Sí, yo me copo, cuando Oh, quieras. sí, pero vamos a tener que poner un tema para no hablar de tantas cosas. Perdón, creo Vamos que a fui yo ponernos la que algún se fue por tema. las ramas un poquito. No, las dos, porque a mí me das una rama y yo me trepo también, así que, Sí, este, y el problema es que de literatura yo podría estar hablando mucho tiempo, sí, y yo también. las clases en las que terminamos, por ejemplo, el Pirandello, o que terminamos el libro del primer año, esa clase me la paso hablando de literatura. Y a veces llega un momento en el que digo, soy infumable. Agárratela porque Porque ahora se juntaron el hambre y la gana de comer. O sea, cuando llegue ese momento, sí, en eso digo, uy, bueno, no me habré pasado. Después mis alumnos me dicen, re interesante lo que dijiste, me dicen. sí, sí, Y sí. yo, ay, no, despertaron a la bestia. Sí, sí, a mí me pasan las clases también. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es terrible. No. Pero bueno, Es terrible, es terrible. espero que de todas formas igual se haya entendido un poco el objetivo del vivo, o sea, para cerrar un poco y para volver al italiano, porque el título de la charla era El italiano me sorprendió. El italiano me Sí, sorprendió para bien. Me encantaría poder en algún largo plazo ir a Italia, irme de viaje y poder más o menos manejarme. Eh, y empecé a estudiar porque quería ponerme en la situación del alumno que arranca, digamos, ¿no? Eh, a estudiar de cero, pero sobre todo porque quería estudiar una lengua nueva. O sea, yo sabía que la nueva lengua que fuese a estudiar ya de grande iba a ser italiano o francés. Así que bueno, ganó italiano,
cuando ya más o menos esté bien con el italiano, voy a aprender francés también, y ahí mi cerebro va a terminar Bueno, de explotar. despedirse. No, Sí. no, pero vos tranquilo, se puede. Después te olvidás todo. No, no. Pero bueno, no, no. Evitaremos que eso pase. Bueno, No, por mira, favor. a ver, esto de viajar a Italia estaría buenísimo. Podemos hacer, podemos viajar juntas a Italia y después podemos viajar juntas a ¡A Japón. Japón! Yo creo que sí. Estaría buenísimo. Sí, 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 sí. Así que bueno, nos dice muy amena la charla, está muy contenta la gente que se sumó, que se quedó hasta el final. Obviamente les mandamos un beso gigantesco, Un gracias, becho. gracias por escuchar hablar dos locas de literatura un viernes a la noche. Pero creo que estuvo buenísima la Ay, yo charla. me olvidé que era un viernes a la noche. Yo por mí estoy hablando toda la noche. Gracias, gracias acá por escuchar. Espero que les haya gustado. Bueno, y si ya saben que si quieren retomar japonés, si quieren empezar a estudiar japonés, me pueden mandar un mensajito. Y para estudiar italiano, ya saben, la mejor, Irene, el Lingua Mater. Aprovechen porque empezamos un italiano uno. Hay lugar todavía, si bien está empezado las clases, hasta ahora hay dos, nada más dos clasecitas, las pueden ver, todavía están recontra tiempo. Yo creo que hasta un mes después se pueden Sí, sumar, que doy no fe de sea, que de que eso sí, se puede suceder porque yo arranqué así. Yo me acuerdo que me anoté, ¿te acordás que te dije que este mes no podía, este mes justo no podía cursar, creo que tenía que dar clases y cosas así. Después me acomodé y vi todo el primer mes en diferido. Así que doy re fe de que por lo menos las primeras dos, tres, inclusive cuatro clases, te tenés que sentar y ver la clase, pero no es que te super obviamente, perdés. sí, sí. Sí, hay que Eh, sentarse y mirarlas en orden, hacer los ejercicios y todo, pero se puede, o sea, no es como que uno queda súper desfasado. no, y Así que aparte hay lugar es, todavía. y es re divertido, o sea, yo me divertía viendo las clases en diferido. Imagínense yendo a la clase. Sí, sí, también es divertido. Sí, 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 sí. Sí, porque uno se pone como loca y le contesta a la pantalla. Sí, sí, sí. Eso suele pasar. Pero bueno, para Italiano uno todavía están a tiempo. Además, el horario es inmejorable. Los viernes a las 18 horas, de 18 a 19:30. Hay algunos lugarcitos. Las clases que ya se dieron quedaron grabadas. Así que, bueno. No esperen más, no duerman, porque no sé si en septiembre se va a abrir otro. No, Eh, ya a esta altura, ya a esta altura. Anótense, anótense. Si quieren empezar a dificulto, estudiar dijo Luna. italiano, Dificulto, dijo Luna, que al Chancho le salgan plumas, mira. Así bueno, que, l'italiano è molto difficile, ma molto interessante. grazie mille, Vicky, grazie anche per Grazie aver parlato un po' mille. in italiano. Un poquito, un pico. Nos Les vemos, mandamos gracias. un beso. Ci vediamo, Gracias por grazie a voi. escuchar. Ciao, Ci ciao. vediamo. Grazie.